Bueno, hablando del Colón, estamos con un eximio compositor, director, ¿sí? Músico. ¿Cómo estás, Ezequiel Silverstein? Hola Bobby, un gustazo y gracias por la invitación y por recibirme. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, estás con la Orquesta Juvenil, también arreglás, también tocas. ¿Cuál es el orden de prioridades para vos? Y depende del día, ¿no? ¿Oscila? Y sí, porque es según, y sobre todo en esta época de pandemia tan loca que estamos viviendo, según qué es lo que está más próximo en la agenda, ¿no? Pero están todas juntas a la vez, pero tal vez si tengo que poner como yo mismo un orden de prioridades como para autodefinirme, la dirección está en primer lugar. Mi rol de arreglador en un segundo lugar y instrumentista, compositor, están ahí, pero sí, es como te digo, es algo muy dinámico también, ¿no? Dirigís una orquesta juvenil. Sí. No es fácil. No, es mucho más difícil y el compromiso sobre todo que una orquesta profesional. Contame un poco. Bueno, ahora desde ya 4 años que soy el regente y director musical de la Academia Orquestal, ¿no? De la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte acá del Teatro Colón. Claro. Tuve mi experiencia previa antes con Mario Bensegri en la Juvenil Nacional y bueno, está en la responsabilidad sobre todo de que muchas de las grandes obras que abordamos en orquesta, por primera vez esos chicos la están tocando ahí, ¿no? En esa etapa que pasa con nosotros y a todos nos marca, ¿no? La primera vez que la escuchamos, la primera vez que la tocamos, la primera vez que estudiamos esa obra. Entonces como que siempre cuando hacemos un Beethoven, un Brahms, un Mahler, esas obras tan grandes y tan importantes en la formación, como que digo, quiero dejarles una impronta a los chicos de que estuvo bueno lo que trabajaron y que aprendan algo, Claro. ¿no? ¿Chicos de qué edad estamos hablando? Bueno, el promedio es entre 23 y 24 años, pero tenemos más jóvenes. El límite es 30 años, pero tenemos chicos de 16, de 18, de toda la Argentina. Eso estoy muy contento, que en los últimos años han aparecido, o sea, no solamente de la ciudad de Buenos Aires y la provincia, sino que del sur, del norte, del centro, del Cuyo realmente, y bueno, también Latinoamérica, ¿no? Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. Claro, es para chicos que ya se iniciaron, digamos. Sí, sí, no es claro, para aprender el palote de la No, música. no, al contrario, es un instituto superior justamente y la educación en todas sus carreras es superior. Tienen que dar un examen de ingreso muy difícil, muy complejo, digamos hasta similar a los concursos que se rinden acá en el teatro para integrar las orquestas. Claro. Y todos los años tenemos muchísimos interesados, o sea, se renueva. Me imagino. Es la Academia del Colón. Y sí, eso. todos aspiran, la verdad, que a estar digamos, a pasar por ahí. Y tenés una gran parte de rock en tu ADN, digamos. Y sí. Sos como sobrino de Sujatovich, del gran Leo Directo, Sujatovich. como soy, sí, del Sí. hermano de mi mamá, Leo. Leo Sujatovich, que fue, para los que no lo entienden, fue parte de la mística de una de las más grandes bandas del rock argentino, que fue Spinetta Jade. ¿Sí? Lo cual te lleva a ser primo de Mateo Sujatovich, que está teniendo un descomunal éxito. Orgullosísimo de él, Sí. totalmente. Y también trabajaste con Fito Páez. Sí, trabajamos constantemente con Fito. De hecho, lo conocí trabajando con Leo en el álbum Canciones para Aliens, donde yo ahí, digamos, como un poco me encargué de preparar los materiales orquestales y demás. Después me invitaron a México a preparar la orquesta para la presentación del disco y muchos años después Fito me convocó para arreglar, dirigir la música de una película que él hizo, Camino Sinuoso, de Juan Pablo Colotsieg, con toda música de Fito. Y a partir de ahí empezó una montaña rusa, Carnegie Hall en el 2018. Estuviste en el Carnegie. Sí, yo dirigí, tuve que conseguir armar la orquesta, rearreglar, hacer arreglos nuevos de todo el show con su banda y la orquesta de Nueva York. Y eso fue también, mira, te lo cuento y me vuelve a erizar la piel, claro, entrando ahí. Y después lo último muy lindo que hicimos fue el álbum La Conquista del Espacio, en el cual con arreglos suyos yo los terminé de orquestar en 4 temas, que bueno, el disco acaba de ganar por primera vez un Grammy de la Academia Norteamericana como mejor álbum de rock latino. Claro. Entonces, bueno, nos une ahí una relación profesional muy linda y sobre todo amistad también.
Claro, me imagino que también has transitado el escenario del Carnegie Hall, el del Colón, tenés suelas bien gastadas, digamos. Sí, sí, sí. Soy como súper afortunado en eso, ¿entendés? Y igual cada vez que acá en el teatro me toca volver a entrar a la sala, lo siento como la primera vez. O sea, esos nervios Sí. no se van y mejor. Yo siempre digo que si no estoy nervioso me quedo en casa, ¿entendés? Porque Sí, claro. esta adrenalina que surge siempre acá, digo, ya lo mismo, estamos acá en el Salón Dorado y yo siempre, ¿viste? Parece la Capilla Sixtina, no sé, Sí, como es una sí, cosa. sí, sí. Así que muy afortunado de ser parte, ¿no? ¿Y cuando Siempre. estás en tu casa, qué es el relax? ¿Entra la música en el relax? Sí, o? obvio, tengo un hijo de 2 años que le gusta mucho la música porque siempre la escuchamos en casa, obviamente mucha música infantil, ¿no? Pero de repente voy y digo, pruebo a veces, digo, a ver, pruebo con esto. ¿Le tocás? Toco, sí, obvio, qué sé yo, le gustan las canciones ¿Y qué repertorio tenés en tu casa vos? bueno, qué sé yo, de todo, ¿no? Pero a él le gustan, por ejemplo, mucho las canciones de Vivito Coleando, de Carlito Gianni. Claro. Entonces, tocamos esas, qué sé yo, las clásicas tipo del jardín, ¿no? También. Pero de repente digo, a ver, pruebo. Y bueno, meto un McCartney, un Harrison, un Sí. Lennon, obvio. Y con la música académica también, digo, cuando era más bebito sobre todo, ¿viste? Dije, a ver, probaba, ¿viste? Como todavía no hablaba, ahora habla, entonces me pide de cambio, pero cuando no hablaba, pues, escuchamos Beethoven, escuchamos Mahler, y estaba bueno lo que pasaba, Bach. Claro, me imagino. Bueno, siempre me decía
Una vez Dante Spinetta, bueno, a mí mi viejo me cantaba Plegaria al lado de la cama. Claro, ¿no? bueno, ¿te imaginas eso? O sea, ¿Cómo no le van a tener oído de grande? Claro. Y tu hijo también, o sea, que por ejemplo, que de Harrison agarrás una canción y ¿le avisás? ¿Le haces un preámbulo o no? ¿O se la manda derecho? Vamos con Something derecho, por ejemplo, ¿viste? O sea, sí. Le va a gustar, vos sabés que le va a gustar. Y ahora me acuerdo, y lo que sí nos gusta mucho y le encanta es que es súper universal y que es nuestra, es María Elena Walsh. Eso, hay un disco muy lindo cantado por Julia Senko con todos arreglos de Daniel García y desde bebé, y lo sigue escuchando y le sigue encantando, y aparte ahora la descubre, y eso, y aparte digo, la poesía que hay en esas canciones es fantástica. Sí, me imagino, las nuevas generaciones, yo crecí con María Elena Walsh, digamos, las vi nuevas esas canciones. Y aún hoy veo chicos que las redescubren, esa que es Mis pies tienen raíz. Sí, claro. Tiene unas pequeñas frases que enmarcadas en una música, en medio de una armonía muy especial lo hace. Totalmente. Eso es tan valioso como, como una canción de Lennon. Totalmente. Y decime, para un joven que tiene cierta afinidad ya con el instrumento, que ve que tiene cierta utilidad especial y estaría interesado en concursar, Sí. ¿está abierto? ¿Puede...? Sí, siempre tenemos periodos de audición en diciembre y en marzo. ¿De cualquier instrumento? De los que integran la orquesta sinfónica, digamos. O sea, de las cuerdas, vientos de madera, de metal, percusión, arpa. Nosotros ellos estudian instrumento con los solistas de ambas orquestas acá del teatro, de la Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable. Tienen también música de cámara, que es como ya una previa a la orquesta, ¿no? O sea, los pequeños grupos instrumentales, y después sí la práctica orquestal bajo mi dirección. Y también a lo largo del año suelen haber directores invitados. Entonces, bueno, la formación es justamente, y que eso es muy lindo que va ocurriendo, es formar a las generaciones futuras de los instrumentistas de acá del teatro. Claro. Y me pone muy contento que ocurre muy seguido cuando hay concursos y ganan nuestros chicos. Eso es fantástico, ahí como que el círculo se cierra. Bueno, me hacías hace un rato, una analogía futbolera que me resultó bastante entendible. Que me decías que era la reserva del equipo de fútbol. Sí, la cantera, ¿viste? En España cantera, le dicen la cantera, me quedé pensando antes. Sí, porque ellos no solo están en el instituto, sino que pasan mucho tiempo acá en el teatro, ¿no? Pueden venir a las funciones de ópera, de ballet, los conciertos, claro. Y ya empiezan a empaparse de este mundo, y es un privilegio realmente pertenecer. Me imagino ver un ensayo de la orquesta de mayor para un pibe que está formándose, que es único. Obvio, están ahí sus ídolos y referentes, o de repente viene algún director muy importante o un solista, ¿viste? Acá vienen solistas internacionales y de repente, no sé, viene, bueno, me acuerdo cuando vino, por ejemplo, un Pinja Zuckerman a tocar con la mujer, y como que, o sea, una leyenda acá, y los chicos pudiendo ver ese tipo de cosas, es realmente muy lindo. ¿Y te fijas que escucha el pibe cuando se anuncia, digamos? Yo soy violinista. Sí. ¿Y le preguntás que escucha o no? No tanto que escucha, sino generalmente le preguntamos con quién estudia, entonces ahí te puede llegar a dar cierta idea de qué es lo que ese profesor o profesora le inculcó. Pero a mí me gusta, más que nada, me gusta preguntarles de dónde vienen, ¿no? Cuál es como... O sea, veo una cosa, me importa mucho el humano a mí. Y me gusta que generalmente, nosotros siempre hacemos una mesa con los profesores del jurado, y ya veo, digo, puede ser. Y cuando empieza a tocar, se cierra eso, ¿no? Y tienen nervios a veces y todo, pero hay un talento que se sigue renovando, como te decía, acá en Argentina y en la región, que es espectacular. Claro. Así como queremos que los chicos hagan su camino y que toquen como las obras fundamentales, digamos, ¿no? No podría programar una obra como La Consagración de la Primavera para esa etapa de su formación. Dejo eso para más adelante cuando realmente puedan tocarlo, pero no implica que sí puedan tocar obras
de diferentes periodos y de que puedan conocer sobre todo un montón de obras que me encanta, que no solo hay muchos chicos que te dicen que es la primera vez que tocan esa obra, sino que hay muchos que por primera vez tocan en orquesta. Claro. Eso es fascinante. Me acuerdo de Sí. una chica puntualmente que las primeras veces en los ensayos las veía siempre sonriendo y terminando el ensayo se nos acerca a mí y a mi equipo y me dice: estoy muy contenta por la primera vez que estoy tocando en una orquesta, en una violinista. Ahí, así como me pongo súper contento, a su vez digo, bueno, focalizarnos que su experiencia sea buena realmente, Claro. que no sufran, ¿no? Porque a veces, digo, tenemos muchas funciones, tenemos muchos ensayos, o sea, ensayamos 3 veces más que lo que ensaya una orquesta profesional por cuestiones lógicas, digo, porque no tienen todavía tal vez la ductilidad que tiene un profesional. Entonces hay que buscar el dinamismo en el ensayo, sobre todo también. Claro. Pero obvio que el repertorio es muy importante de ver qué obras acompañan a cada momento de su formación. Claro, la admiración de nosotros, los melómanos o iniciados de alguna manera en la música hacia los directores, es que lo que vemos es el resultado final, digamos, es el concierto que uno trata de imaginarse, que el laburo, ¿no? Pero me imagino que, y aprovecho ahora que te tengo acá, siempre le quise hacer esta pregunta a un director que admire. Está formando una persona. Obvio. Y vos, eso lo tenés todo el tiempo también, así como que estás formando un músico que va a integrar una orquesta, que tiene que adaptarse a un repertorio, que estás formando un tipo al que sabés que lo podés lastimar para siempre o le podés salvar la vida para siempre. Sí, y lo pienso tanto con los chicos como también cuando voy a una orquesta profesional, porque digo, para pesar de que un profesional es su trabajo de todos los días, si yo voy y hago la quinta de Beethoven de nuevo con ellos, mi interpretación de la obra, y también respetando la obra, ¿no? Tiene que ser acorde, pero a su vez, con los chicos puntualmente es esto que vos decís, están en constante formación. No es mismo la persona, digo, no es la misma la que entra que la que termina esa carrera 2 años después, y que aparte recién empieza su carrera ahí. Claro, termina tu parte. Terminó un ciclo, ahí comienza todo el mundo, entonces en general los sigo a los chicos a ver qué hacen después y como te digo, muchísimos de ellos entran acá ya a las orquestas del teatro. Me pasó algo muy lindo que con un querido amigo chelista, Benjamín Báez, que él fue parte de la Academia Orquestal, después compartimos muchos proyectos juntos y me tocó dirigir su final con la orquesta para entrar en la Filarmónica de Buenos Aires como uno de los solistas de cello y ganó él. Y fue muy emocionante eso, porque, como te decía, se cierran esos círculos y decir, bueno, acordarme de ese concierto que hicimos acá juntos, yo como invitado en la orquesta y él siendo parte alumno todavía súper joven, y así o sea, cada chico de esos y cada chica es una historia gigante, ¿no? Sí, sí, claro. Y vos en lo personal, ¿cuál es el instrumento con el que más te sentís, con el que más te relajás, digamos, con el que más te dejas ser? Bueno, es como que me va un poco cambiando con los años, ¿no? ¿Sí? De hecho, sí, cuando empecé a interesarme a la dirección de orquesta, me gustaba mucho el clarinete, por ejemplo. Quise estudiar en algún momento, o sea, no estudio. También está bueno derribar algunos de esos mitos que, viste, la gente piensa que tal vez un director de orquesta tiene que saber tocar todos los instrumentos de la orquesta y no hay nada más lejos que eso. Yo pensé eso mucho tiempo, me lo dijo un director de orquesta, pero claro, o sea, yo creí que sabía tocar todo. Hay algunos, el maestro Dime que toca el violín, toca el corno, toca los timbales, él es uno en 1.000.000, pero digo, hay que conocerlos muy bien, eso sí. No significa, o sea, el no tocarlos no significa que no puedas conocerlos muy bien técnicamente, sobre todo, porque en el momento justamente de esto que vos decías, del trabajo, que es donde realmente está nuestro trabajo en los ensayos, cuando podés comunicarte ya en un lenguaje dentro del mundo del instrumento, la conexión que se hace con el músico es mucho más cercana. Claro. Y bueno, y las cuerdas justamente, nombré el violonchelo y para mí sigue siendo... Hoy antes de venir acá estaba haciendo un arreglo para un cuarteto de cuerdas que tengo que grabar y el cello es el instrumento que para mí más se asemeja a la voz humana, sobre todo.
Entonces, y la expansión de su registro y el color que tiene el instrumento y su utilización, por ejemplo, en música para series y para películas, es un instrumento que siempre refleja para mí las emociones más transparentes, digamos. Sí, sí, estaba pensando en había un disco de Led Zeppelin muy interesante con cuerdas. Era muy fan Jimmy Page de toda la cosa de... Sí. Y eso acercó a muchos sordos a la música clásica. Es una gran puerta de entrada eso. Sí. Vos sabés también que estás generando una gran puerta de entrada para muchos chicos que hoy no saben que pueden llegar a tocar en una orquesta, ¿no? Y está buenísimo. Eso es muy importante más allá de la música y de la orquesta y de todo, que el pibito puede estar dando vueltas en su cabeza algo que no sabe qué es y decime una cosa, cuando debe haber un momento difícil que es cuando ves que el pibe no va, ¿no? Es que te llega eso, ¿pasa eso? ¿O no? Ya en este punto no. Sí pasa, porque lo importante es que no piensen que ya dieron la audición, entraron y se sacaron la foto acá en el teatro y ya listo, ya saben tocar como Jascha Heifetz. O sea, no, recién ahí, porque como decía hace un rato, empieza la cosa. Entonces hay que hacerles un seguimiento, que lo hacemos con todos sus profes y todos los que los rodeamos a los chicos y cada tanto también como un poco así, tengo ese rol de director técnico, digamos, de sentarse a hablar con el jugador y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Pues los veo también. A veces los chicos, como cualquiera, llega al ensayo y uno le ve la cara, o estuvo llorando, o está cansado, o está mirando para cualquier lado en el ensayo. Entonces, bueno, en intervalo hablamos qué está pasando y ahí uno se entera de eso, ¿no? O sea, que el músico cuando viene al ensayo viene con todo su día y su carga, y está buenísimo que durante 3 horas pueda hacer música y abstraerse, ¿no? Pero no deja de preocuparse, ¿no? O sea, por una cosa, por ejemplo, con los chicos, el celular, ¿no? O sea, yo obviamente no permito que hayan celulares durante el ensayo, y de repente cuando alguno veo que está ahí medio, pobres ellos, las trompetas que de repente tienen 60 compases sin tocar y bueno, justo hay un partido y se ponen el teléfono ahí para verlo, y yo, ¿qué hago? ¿Les digo algo o no les digo? Mientras no me interfiera en el trabajo que estamos haciendo, bueno, son chicos. Pero si no, bueno, vamos a hablarlos y sobre todo educarlos para lo que viene después. Claro, esas nuevas tecnologías también tenés que ver con eso. Yo la otra vez estaba viendo unos chicos que hacen trap, que tocan 5 o 6 canciones cada uno por turnos, y lo que notaba era eso, que todos miraban la letra en el teléfono. Sí. Es como una especie de instrumento más, ¿no? Totalmente. Y no se lo puedes sacar. No, hay que... El pibe había anotado todo en el teléfono, tenía toda esta canción anotada en el teléfono. Empezó la base, que es bastante monótona siempre, y el pibito sacó el teléfono, lo puso como en un pequeño atril que tenía y leía el teléfono todo el tiempo. Y eso, no podés pelear contra eso, ¿no? No, y es como dice, si no podés con eso, unite, ¿viste? Y bueno, en el buen sentido, los chicos de repente también bajan una partitura y se ponen a leer de ahí, y les mandamos cosas, utilizar la tecnología a favor nuestro. Claro. Y sobre todo hoy que tenemos que utilizar muchísima virtualidad, le encontramos la vuelta el año pasado y estamos siguiendo adelante con el piloteo de nuestro barco de la educación musical, con la tecnología como un gran aliado. Claro, en esta pandemia que tenemos se han convertido en hojas de cuadernos ya. ¿Y la música electrónica te puede aportar algo? Yo escucho todo, también a veces uno, viste, tiene una escucha activa, es decir, elegí lo que querés escuchar, a veces, qué sé yo, estás en un casamiento y me acuerdo que, qué sé yo, viste, decís, a ver, ¿qué hay acá? Y digo, bueno, acá hay de repente alguna cosa interesante, pero me parece que justo tal vez no es la que elijo, o tal vez más pensando no en una música electrónica comercial, sino las cosas que han experimentado grandes compositores como Stockhausen, como Ligeti, computadora sobre todo como un instrumento más. Bueno, Piazzolla mismo. Obvio. En la suite troiliana hay electrónica. Sí, eso estuvo buenísimo, con el grupo electrónico que tuvo, claro. Innovando. No sé, hablamos antes un poquito de
de la música infantil y de María Elena, y me parece que Sí. voy a tomar una frase de ahí, un tema que dijiste y que suena mucho en casa y que aparte me parece que emociona mucho. Me hace acordar también a mi infancia y de venir acá al teatro con mi abuela, mis primeras veces, qué sé yo. Es como un poco un recorrido por la vida y puede llegar a ser algo lindo, ¿no? Bueno, así que me quedaría hablando, ¿sabes? Horas, días con vos. Y te felicito, Muchas ante gracias. todo, por el laburo que se nota que está bueno, lo que haces, que haces muy bien a un montón de gente. Y en esta época que nos acercamos, que muchos se acercan también a experiencias que no han soñado nunca. Me imagino que para un chico entrar a una escuela superior de música como la que dirigís, le puede cambiar la vida en serio. Así que respeto y admiro mucho lo que haces. Bueno, muchas gracias y siempre es importante en la vorágine de repente parar un poco y recordarlo, ¿no? Así que te agradezco también por eso y hay un equipo muy importante trabajando en el instituto, liderado por Marcelo Birman, y me parece que se están haciendo las cosas bien y sobre todo cuidando el futuro de todos los artistas que vamos a tener acá en el Teatro Colón. Muchas gracias. A vos, Un Bobby. saludo a toda tu familia musical. Muchas gracias. En un abrazo.